buenas tardes a todos los presentes. Matinas, tiembla la pulpa campestre del polen de los surcos y de las médulas del viento. El aire pule con amor y el cero dulce se abraza en el rumor de los trigos maduros, perfume silvestre. Danza pastoril, el árbol preñez del canto, oh andino, sabor de fruta, canción desvanecida en éxtasis, como se astillan el pedernal en el alma, en el efluvio que amanece. Gamaliel Churata en juventud. Por ello es un auténtico placer y verdadero honor tener la oportunidad de presentarles a un destacado ponente en este primer Congreso Internacional, Gamaliel Churata y la vanguardia literaria, que en su próxima intervención nos ayudará a entender el tema Quechumara y el papel de la literatura menor en Morir de América, del pez de oro por Gamaliel Churata. Intentaré resumirles aquellas cosas que he considerado importantes y relevantes en este día, que en su próxima intervención nos dará a entender. Cómo Gamaliel Churata enfocó la literatura americana en dos componentes culturales claves, el lenguaje y la historia. Stephen McNabb, magíster en español, licenciado en inglés, licenciado en español y también licenciado en artes y letras por Portland State University of Oregon de los Estados Unidos. Se desempeñó como docente de español en Portland State University, asistente de enseñanza de español del Colegio Berner de Beaverton, Oregon, Estados Unidos. Actualmente es docente de inglés de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Además, es distinguido con becas y graduado con honores por Portland State University. También es ponente internacional de múltiples congresos, seminarios, y este último fue también sobre Gamaliel Churata, visualizando la circulación de las epistemologías andinas en la era de la globalización, en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Sin más, recibimos con fuertes aplausos al magíster Stephen McNabb. Gracias por tenerme aquí y darme la oportunidad para hablarles sobre unas investigaciones que he estado trabajando por un poco más de un año, que en consideración de Churata es muy poco tiempo para leer Gamaliel Churata. Es un texto muy complejo, muy difícil y cuesta mucho. Pero estoy emocionado de ver tanta gente aquí interesada en la escritura de Gamaliel Churata, que en verdad sigue como una figura muy poco conocida, aún más en los Estados Unidos, donde, como lo conozco, mi tesis son las primeras palabras publicadas en inglés sobre Churata, donde hay investigaciones y programas dedicados a Churata, pero son dirigidos por peruanos o bolivianos. Entonces, quiero avanzar los estudios churatianos en los Estados Unidos con enfoque en inglés, pero aunque el título de mi tesis era en inglés, no te preocupes, voy a presentar en español para ustedes. Y entonces, el título de esta presentación será Quechumara y el papel de la literatura menor, la cual es una teoría francesa que voy a ubicar en unos minutos, pero enfocado en el retrato Morir de América del pez de oro. Quiero mostrar cómo la escritura de Gamaliel Churata puede ser clasificada como una rama de la literatura menor. Las implicaciones de esta clasificación son tres. Primero, discutir que la escritura de Churata funciona en el papel de una práctica textual vanguardista más de existir dentro de un género literario. Segundo, entender que esta práctica textual churatiana refleja la deterritorialización de la cultura andina con su espacio cultural. Y tercero, proponer que esta práctica literaria híbrida hace un proceso de reterritorialización hacia la formación de lo que Churata ha llamado una literatura americana. Y elegí a Morir de América
para este enfoque porque creo que refleja con lo más precisión una énfasis en el territorio andino, la pérdida de la conexión entre este territorio y su sujeto, la búsqueda de la identidad andina y los juegos del lenguaje oral que sostienen la idea de una literatura menor. Y solo quiero leer el resumen de este retablo en las palabras de Elena Usandizaga, que es la editora de esta edición por cátedra, que les recomiendo a todos. En verdad, sin esta, dudo que pudiera escribir esa tesis. Entonces, en sus palabras, en este capítulo comparecen de nuevo las referencias andinas, incluidos los poemas en el escenario del lago Titicaca, donde va a ocurrir la batalla simbólica entre el futuro inca Corichagua o Pez de Oro y el monstruo Huahuacu. Brevemente se narra una versión del nacimiento del Pez de Oro y de su papel en el imperio, que centra el contenido social del capítulo. Los fragmentos sobre la búsqueda de la identidad por parte del mestizo hacen que la oralidad y referencias andinas se mezclan con arcaísmos y una importante intertextualidad clásica, española y cristiana. Pero antes de definir lo que significa literatura menor, es preciso situar mejor la escritura churateña dentro del periodo de la alta modernidad puneña para entender las metas de su estilo, voz y prácticas. Durante el periodo de la alta modernidad y industrialización en la región puneña, con la construcción de nuevas carreteras, la importación de nuevas tecnologías y la exportación de recursos naturales, la modernidad literaria andina desarrolló muchas formas comunicativas que dieron una nueva cara a la concepción de la literatura moderna. Estas nuevas formas no solo tomaron influencia por la importación de la vanguardia occidental, también reflejan rasgos de la resistencia política de José Carlos Mariátegui, la resistencia artística de Huamán Poma, aún la tradición oral andina y las prácticas textuales no escritas, como los tipos precoloniales. Más de un texto que juega con la oralidad andina, Churata incorporó referencias intertextuales, manipulaciones de sintaxis, con otras formas de la hibridez textual, como la mezcla de aymara, quechua y español, para crear un texto oral, estético y dramático. Así, las prácticas textuales de Churata son productos de la época de los cambios radicales a la concepción, no solo a las formas de la escritura latinoamericana, sino también al libro y la literatura en sí. La mezcla de esas ideas con la tradición andina y la precisión de la textualidad romana escrita produjo una nueva estética andina dirigida por manipulaciones e inversiones textuales. Más de la formación de una literatura que mezcla la tradición oral andina con lenguas indígenas para formar un texto híbrido, a Churata le interesó cómo estas manipulaciones e inyecciones de prácticas culturales andinas forman una nueva concepción de la literatura americana. Para Churata, el lenguaje híbrido era necesario para formar una verdadera representación de la identidad americana, donde su literatura y su lengua tiene que ser igualmente híbrida. Estas palabras son sus palabras de una publicación en 1937, casi 20 años antes de la publicación del Pez de Oro, que muestra que Churata había pensado en esas cosas siglos, algunos siglos, pero décadas antes de la publicación del Pez de Oro. Pero este lenguaje híbrido es mejor entendido como una práctica textual en vez de un lenguaje propio. Esta práctica textual es quechumara. Dentro de quechumara, un español barroco choca con la oralidad estética andina, que hace visible un entendimiento de la búsqueda oral dentro del espacio cultural andino. Así, el narrador de Morir de América buscaba reunir el sujeto andino con su espacio cultural a través de una mezcla estética de español con quechumara, hacia una expresión de la tierra andina. De esta mezcla podemos ver donde la categorización de Morir de América, sino toda la escritura churateana, como una literatura menor, se configura en la discusión entre lenguaje, cultura y territorio.
Propuesta por Guis de Luz y Félix Guattari, la definición de una literatura menor no implica una distinta clase de la literatura producida dentro de un lenguaje minoria, sino refiere a las variaciones que una cultura oprimida introduce a un lenguaje dominante. Citando a de Luz. Cita: literatura menor no viene de un lenguaje menor, sino es lo que una minoría construye dentro del lenguaje mayor. Cierra cita. Creo que el pez de oro queda dentro de esta definición según sus usos de variaciones lingüísticas hacia la meta de resolver tensiones culturales que han quebrado la conexión entre la identidad andina y su espacio cultural en la época de la alta modernidad. La práctica de Quechumara alinea con las tres características de una literatura menor. La primera, un lenguaje que es afectado por un alto coeficiente de deterritorialización. La segunda, que todo el contenido textual y temático tiene una vida política. Y la tercera, que el lenguaje toma un valor colectivo. En el caso de El pez de oro, la novela utiliza estas tres características por su implementación de Quechumara bajo la meta de encender una moderna estética andina. La primera característica de una literatura menor refiere a un lenguaje afectado por la quiebra entre el sujeto y las prácticas culturales de su territorio, que se llama la deterritorialización. Churata se aproxima a esta quiebra entre el sujeto y la tierra andina con un narrador cuyas enunciaciones involucran voces andinas y occidentales estéticas para crear un discurso y estética híbrida. Mejor dicho, el narrador lo encuentra imposible comunicar su realidad en un solo lenguaje. Así, la representación de la desconexión entre sujeto, lugar, cultura y lenguaje requiere una forma de enunciación heterogénea. Esta orientación enunciativa conflictiva, donde el sujeto andino no puede comunicar su realidad en español ni en el lenguaje indígena, marca las formas en que autores y sujetos andinos han sido desenredados de su lenguaje y territorio nativo. De Luz nota, cita: autores menores son extranjeros dentro de su propio lenguaje, cierra cita. Sin la habilidad de expresar su realidad en quechua aymara, tenemos evidencia plena de la deterritorialización en la región andina. Mientras la dominación cultural de español forma la base de la desconexión cultural andina, es por un proceso de variación y integración dentro de ella que el sujeto oprimido reclama su territorio cultural. Como un nómada en su territorio cultural y dentro de su lenguaje nativo, el narrador de Morir de América buscaba maneras de reforzar la conexión con su territorio. Y es importante destacar acá que estas maneras de la reterritorialización no son intentos de una recuperación utópica de un pasado olvidado. Citando a Ricardo Badini, cito: el hibridismo lingüístico es como un instrumento para expresar una América del Sur con ego, cierra cita. Al decir que no intentan recuperar la cultura perdida, sino quiere formar algo que Enrique Dussel ha llamado transmoderno. Dentro de la literatura menor, la cultura andina tiene la posibilidad para una expresión que solo puede ser la tarea de los propios andinos. De esta manera, Quechumara le permitió a Churata formar un lenguaje híbrido donde cohabitan muchas lenguas y donde el sujeto andino puede inyectar la estética y expresión de su cultura. El retablo empieza así. Lo que me llama la atención con esta cita es cómo Churata usa el sonido de la lluvia en lenguajes distintos, como una gota, otra después en español y ñafara amuki en quechua, para formar un ritmo plural y conflictivo en su expresión de los sonidos naturales. De una manera, me parece como una lucha, un conflictivo para la representación del territorio natural y sus sonidos. Este ritmo plural
y conflictivo permite que el lenguaje absorba características del lenguaje menor. Y lo más que el lenguaje dominante absorbe estas características y sus vínculos al espacio cultural, su poder homogéneo empieza a deshacerse y el sujeto nativo empieza un nuevo proceso de conectarse con su tierra. La imposición colonial de la textualidad en español y la imposición postcolonial de la industrialización moderna y globalización sacaron las prácticas culturales andinas de su territorio y las reemplazó con prácticas que no reflejan la realidad andina ni el sujeto andino. La recuperación de esas prácticas y a la vez su territorio hace temblar la base de estas imposiciones con lo que llamamos la vanguardia literaria andina. La segunda característica de una literatura menor enfoca en cómo lo político actúa como un enfoque narrativo. Las literaturas mayores casi siempre enfocan en el individuo donde lo social o lo político sirve para dirigir los motivos del protagonista. En vez de aislar la pregunta del individuo, la narrativa de la literatura menor funciona como una unidad, como producto de la deterritorialización en la cual la asociación de una nación, su cultura y su territorio ha cambiado. La comunidad existe en un estado de reorganización y reformación constante. A decir que su realidad es múltiple y caleidoscópica, donde lo político, cultural, social, económico, aún histórico y literario comparten un espacio multidisciplinario que forma la base de su experiencia, la concentración de la narrativa menor. Y aunque sostengo que esta experiencia involucra todas estas características, toda la acción humana es política. Entonces, así, la narrativa churapiana es sostenida por un lenguaje que refleja el conflictivo político y una trama donde las acciones de la protagonista le interesan a las generaciones múltiples, como del pasado, presente y las futuras. Para la recuperación de su agencia cultural, la cual, por cierto, es política. Churapa se aleja de concentraciones individuales y permite una concentración político-plural con el lenguaje simbólico y su relación entre las realidades míticas y vividas. Estas realidades mezclan dentro del retablo con la siguiente cita. Churapa evoca aquí un pasado simbólico dado vida por la idea de los muertos vivos, donde las chupas tienen agencia activa en el presente. Esta unidad de tiempo y realidades confunde la representación de sujetos vivos o muertos, donde ningún sujeto, tema o tiempo domina la narrativa. El narrador anda por estos mundos, dejando que el simbolismo de la borradura de la cultura andina y la esperanza de su recuperación se manifieste por muchas modalidades temáticas. Pero más de su lenguaje simbólico, que deshace las consideraciones individuales para crear una literatura política híbrida, la escritura churapiana refleja formas que actúan para preservar rasgos del mundo andino, mientras reconocen la incorporación de la modernidad transcultural. La representación del nuevo sujeto andino que vemos dentro del Corichahua incorpora el viejo y nuevo mundo andino para abrir nuevos espacios textuales para su liberación. En esta segunda cita, cuando me encarcelaron muchas fogatas atizadas en los collos de la pampa, concitaron las encargados de la protección del Kiku de su mundo. Y los maquis puntuales abrieron mis cejas. Y efectivamente, y como Corichahua presenta, una identidad cultural hecha por dos mundos culturales contiene un conflicto inherente. Así su búsqueda le interesa liberarse de tal conflicto hacia una purificación y creación de su propia identidad, la cual es tradicional, moderna y original. Así, para llevar a cabo el mundo andino moderno con un sujeto en transformación, Corichahua tiene que instalar narrativas y formas modernas para crearse como un agente activo
en la progresión de su nueva cultura andina y la literatura americana. Las primeras dos características de la catalanización de una literatura menor involucran una manipulación del lenguaje y temas de discursos culturales. La tercera y final característica sostiene que el lenguaje toma un valor colectivo. El valor colectivo tiene significado en una literatura menor en cómo le faltan las voces canónicas que sostienen los cuerpos de las literaturas mayores. Así, la literatura menor se construye a través de enunciaciones individuales que se unen para formar un valor colectivo. Mientras la narrativa enfoca en concentraciones múltiples, la escritura toma su influencia por las voces múltiples que han construido la mitología andina. A decir que aunque la narrativa es escrita por una sola voz, está en conversación con voces narrativas de sus antepasados. La narrativa de una literatura menor es un collage, una unidad hecha por muchas componentes distintas. Deleuze y Guattari describe este valor colectivo como uno donde no hay posibilidades para la enunciación individual. Comillas. No hay la posibilidad para una enunciación que pertenezca a este o ese maestro y que pueda ser separada de la enunciación colectiva. Cierro cita. Entonces, aunque la voz de Churata es suya, sigue en conversación con otras voces y con una narrativa colectiva que no se puede separarse de la voz andina colectiva. Aun con Quechumara, vemos que Churata incorpora muchos lenguajes para formar un valor cultural colectivo. Morir de América incorpora la colectividad cultural, donde el narrador y su consideración del ayo es central para sostener la vida cultural en el contexto postcolonial hacia soluciones decoloniales. Ricardo Virgües Guillefani nota cómo la relación entre el narrador y su comunidad es central. Cito: la versión del narrador es importante, pero también lo es la necesidad interna de la comunidad. Al fin y al cabo, la literatura indígena es expresión de su imaginación verbal colectiva. Churata juega con los mitos colectivos, hacia una construcción del relato mítico andino como literatura vanguardista por su uso de estructura, poética, estética y maneras muy productivas. Pero para enfatizar la relación entre el sujeto andino y su espacio cultural, enfocaré en el papel de la tradición oral como el proceso de la reterritorialización, porque sostengo que es la tradición oral y el conflicto entre la oralidad y la textualidad que dan cuerpo a esta obra y que reúne el sujeto andino con su territorio. La tradición oral andina aplica la idea de la enunciación colectiva propuesta por Deleuze y Guattari en los modos en que Churata usa las figuras mitológicas y los sonidos de la naturaleza como aplicaciones narrativas y estéticas. Citando a Deleuze otra vez. El lenguaje compensa por la por una reterritorialización de los sentidos. No solo un órgano de uno de los sentidos se convierte en un instrumento de todos los sentidos. No solo hay reterritorialización espiritual, hay una física, cierro cita. Y esta reterritorialización física se lleva a cabo con un lenguaje dramático que se une con la naturaleza. La reterritorialización Churata adopta en referencia a la tradición oral andina es evidente en su uso de dos trinos que encapsula la oralidad andina alrededor de dos elementos creativos. El primero, hacer texto la oralidad del mundo andino, y el segundo, su actuación dramática textual. Deleuze y Guattari explican así el papel de la oralidad en la descripción entre el lenguaje y su significado. Cito: el sonido de la palabra que atraviesa esta nueva deterritorialización no pertenece al lenguaje de los sentidos, aunque deriva de ellos. Con esta nueva distancia entre la relación de una palabra y su significado, y la relación inestable entre la oralidad y la textualidad, el lenguaje se deshace de un significado fijo y se encuentra actuando significado en vez de inferirlo. En Morir de América,
Churata va más allá de interpretaciones estéticas y se involucra en enunciaciones de los pájaros. Encuadrado dentro del ritmo de la lluvia en los dos lenguajes, los pájaros empiezan a salir y anunciar su presencia. Y lo que me llama la atención con estas citas son como los trinos de los pájaros borran algún significado lingüístico, ¿no? Las enunciaciones no representan nada fuera de su sonido, la bala bala, bugi, piu piu, titi, ¿no? Mejor dicho, estas enunciaciones existen como una concepción pura de la relación del sujeto andino a la naturaleza andina. Estas onomatopeyas son una forma del vernáculo andino que es evidente en los huaynos y poesía andino. Las maneras en que Churata aplica las enunciaciones para provocar una interpretación colectiva andina a la naturaleza entablan un proceso de la reterrización andina. La reterrización tiene dos formas. La primera refiere a las consecuencias de la deterritorialización, donde las prácticas culturales de la cultura nativa son quitadas y reemplazadas con las de la nueva cultura, la moderna, lo cultural, lo que sea. La segunda refiere a las maneras en que la cultura nativa toma las prácticas de la nueva cultura y las hace como suyas para crear una cultura transmoderna. Armada con esta nueva cultura transmoderna, el sujeto cultural y su comunidad empiezan el proceso de retomar su territorio, aunque con rasgos de la cultura dominante. Y eso es lo que tenemos con la escritura churatiana y su uso de Cachumara, una escritura que no quiere quitar lo moderno y devolver a un pasado utópico, sino la escritura churatiana quiere hacer una evolución al futuro donde el viejo mundo andino tiene agencia en la producción de la cultura moderna y dentro del nuevo sujeto andino. Entonces, lo que la idea de la literatura menor nos ayuda a entender en la escritura de Churata es que sus prácticas textuales decoloniales como Cachumara enfatizan la pérdida de la agencia histórica y cultural dentro de la producción letrada andina que culminó en un periodo de producción vanguardista durante la época de la alta modernidad. La deterritorialización de espacios culturales andinos correlaciona a la pérdida de la concepción andina de origen, mitología, cultura, vida y identidad, todos los cuales brotan de la tierra cultural en sí. Desde esta concepción, la pérdida del espacio dirige a la pérdida de identidad cultural, donde el sujeto andino se convierta en un nómada en su propio territorio. Entonces, con la literatura menor tenemos la fundación de un nuevo lenguaje hecho por una comunidad sin suelo, sin maneras de expresar su realidad en el lenguaje puro. Así, tienen que modificar las estructuras de poder colonial, como el español, para que la realidad andina sea comunicada con sus propias prácticas culturales hechas por los propios andinos. De tal manera, la meta de la escritura de Churata era formar un nuevo concepto de la producción textual andina, así una representación de cómo el sujeto andino pudo reganar su agencia cultural a través de un lenguaje híbrido que contiene todos los conflictos y oposiciones culturales que construyen el sujeto andino y hacen posible caminos a la reterritorialización andina y la formación de una nueva y futura representación andina que puede tener la categorización de una literatura menor dentro de la literatura americana. Gracias.